y es el momento de estudiar este libro que globalmente lo estudiamos como pueblo de Dios, ¿verdad? Es el estudio de la lección de la escuela sabática y hoy, nada más y nada menos que hoy, tenemos la mente de Cristo a cargo de nuestra querida Paula Castro. Adelante, Paula, el tiempo es tuyo. Buenos días, gracias Roxana, bienvenidos a todos. Un hermoso día para cada uno. Vamos a pedir la presencia, ¿sí?, del Señor. Querido Dios, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Sabemos que siempre, siempre estás dispuesto a ayudarnos. Por eso en este momento que el Espíritu Santo guíe esta lección tan, pero tan importante para nosotros, que nos haga entender la inmensidad de tu gran amor y también estemos dispuestos a amarte de la misma manera y a amar a los demás. Te lo suplicamos no por los méritos nuestros, sino por tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. La mente de Cristo, ¿no? Y, y habla justamente, ¿no?, de las cualidades que como iglesia deberíamos tener de la unión, ¿no? Nos venían hablando los días anteriores. Y de la mente, ¿no?, que deberíamos tener para mantenernos unidos al cuerpo de Cristo. Y acá, bueno, da el caso de un famoso boxeador, ¿no?, que era Ali, y que él se consideraba el más grande, ¿sí? Y hasta dice que grabó un disco, y yo me acordaba del futbolista argentino que ya murió hace unos años, Armando Maradona. Él también decía el Dios, ¿sí? Y mucha gente lo creía de esa manera por el hecho de desempeñarse en un deporte. Pero allí ya vemos que no es una mente de Cristo, ¿no? El ensalzarse, el creerse más, el considerarse perfecto, ¿no? Y ahora vamos a la contraparte de Jesús, ¿no? Que Jesús nos enseña a cómo hizo Él y cómo deberíamos ser nosotros. Y justamente la característica que va a sobresalir hoy es la humildad, ¿no? Para que esté presente realmente la unidad, tenemos que ser humildes. Ahora la pregunta de la mañana, para que todos participemos. ¿Nos resulta fácil ser humilde? ¿Por qué? Y Jesús, ¿qué ejemplo nos dio, no? ¿Nos resulta fácil ser humilde? ¿Qué les parece? Hola, hola. Hola. Muy bien. No quiero ser la única que habla, pero Sí. no nos resulta fácil ser humildes. Va en contra de nuestra naturaleza, ¿vio? Por eso que acabamos de escuchar, el corazón es engañoso y a veces creemos que somos algo, ¿no? Y también como ella lo leyó en Jeremías 19, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, nuestro corazón naturalmente quiere defenderse, quiere justificarse, quiere buscar reconocimiento, ¿no? Como los hombres, y quiere tener la razón. Por eso es que no se nos hace difícil. Gracias por la pregunta. Bueno, ¿alguien más? Y si no, vamos a ir a leer el texto, ¿no? Que es el centro prácticamente de la semana y debería ser el centro de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra vida. Filipenses 2, 5 al 8, dice, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Así estamos participando de una manera o de otra. Filipenses. Sí, claro, Sí, hermana. Buenos ahí días. está, sí, ahí está, de 2 del 5 al 8. Lo tenemos en pantalla, Noemí. Yo no alcanzo a ver, por eso. Bueno, 5 al Yo 8. lo tengo en la Ahí Biblia. voy a Bueno, leer, hermana. está ¿Sí? bien, Hermana, hermanita, lea, voy a lea. leerlo ahí. Bueno, Sí, dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, ¿No? muchas gracias. Muchas gracias. Y acá vamos a analizar, ¿no? ¿Qué pedido hace Pablo? ¿Por qué les pide a los hermanos de Filipenses que sientan como Jesús sintió? Porque justamente vamos a analizar qué es lo que dejó Jesús y qué es lo que tomó en esta gran misión de rescatar a la raza humana. Y si tuvieran un cuadernito, me encantaría que pudiéramos trabajar como si estuviésemos en un aula, ¿no? Con un lápiz, una lapicera, un cuaderno en mano y poner en el centro de la hoja la palabra Jesús, ¿sí? Y de lado, por supuesto, izquierdo, poner ¿qué dejó? El mismo texto nos dice, ¿no? ¿Qué dejó Jesús para venir a esta tierra? Dejó su condición divina, ¿verdad? Y se hizo hombre, ¿sí? Dejó la igualdad con Dios, ¿sí? Para hacerse hombre. Gracias, Roxana. Voy a tratar, ¿eh? No lo practico todo el tiempo, así que Jesús, ¿right? Muy bien. Jesús en el centro, así en forma vertical, ¿no? Como para analizar, ¿no? Y de la izquierda vamos a analizar por qué es tan importante entender esto, ¿no? Sí, quería en el centro Jesús, como estaba antes en el centro Jesús, y para la izquierda, ¿qué es lo que dejó Jesús? ¿Sí? Para que nosotros podamos entender cómo debemos seguir sus textos, ¿no? ¿Qué dejó? ¿Qué dejó? ¿Sí? Dijimos su condición divina, total, ¿sí? Si bien, porque era totalmente Dios, pero Él, a hacerse uno de nosotros, dejó una parte de su divinidad, ¿no? Porque fue totalmente divino y totalmente humano. Pero bueno, su condición, ¿no? Agregó la humanidad. No sé si dejó su condición porque él era divino. Está bien, pero la dejó, ya vamos a explicar justamente. Dejó su honor. Exacto, ahora vamos, dejó, sí, porque acordémonos que era el Dios en el cielo, y él dejó esto, ¿no? Su igualdad total con Dios, con su Padre. Se despojó a sí mismo, ¿no? Se despojó. ¿Sí? Justamente dejó su gloria y su majestad, lo dice el mismo texto, ¿no? Si no, profundiza un poco más, él tenía su residencia en el cielo y dejó su residencia. A veces cuando dejamos nuestro hogar, nuestra casita, pasan unos días y ya la extrañamos. Y Jesús estuvo en esta tierra por 33 años para ¿no? cumplir su misión. También dejó a su padre, ¿sí? Su padre. Es muy importante. Dejó su tiempo, su voluntad propia, dejó su título de hijo de Dios, ¿sí? Y dejó de pensar en sí mismo. Y ya vamos a ver la contraparte, ¿no? Que tomó. ¿Por qué decimos que dejó? Ya vamos a dejar, ¿no? Pensar en sí mismo. ¿Y qué tomó? ¿Sí? La contraparte. Se hizo semejante al hombre, ¿sí? Estoy queriendo borrar lo que han escrito, creo yo. Ajá. Bueno, no importa cómo. Jesús se sometió a Dios. Exacto, Su otra de los... aspecto
sumisión y su voluntad al Padre, ¿no es cierto? Exactamente. Esa es una de las cosas que vamos a escribir justamente. A ver, ¿qué hizo? ¿Sí? Se humilló ¿Cómo? a sí mismo, se humilló a sí mismo. Exactamente. Se hizo siervo, Exactamente. no que se bajó del cielo con toda la gloria y la majestad, sino que se hizo siervo, digamos, lo más bajo posible. Se despojó Muy de bien. toda su... Más no podía ya, más no Claro. podía. Y dio su vida hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Así que Exacto. por eso es el sumo del sumo, ¿no? Es la perfección, y para él es toda la gloria, y su padre lo exaltó. Muy bien. O sea que el dejar todo aquello que es lo que tomó, justamente dijimos que se hizo semejante al hombre, que se humilló a sí mismo, ¿no? Que se hizo obediente totalmente al Padre. Sabemos que dependía totalmente del Padre en sus oraciones, en su súplica. Estaba Dios con él, con su hijo, pero Jesús dependía el 100% de su Padre. Tomó la muerte en la cruz, eso va en el otro lado, eso, bueno. Es muy lindo lo que también resalta, ¿no? Que tomó la miseria humana a causa del pecado. Jesús incluso se hizo maldición, como decía Noemí, ¿no? Por causa del pecado, y murió en la cruz, ¿no? Como una maldición. Se hizo, por supuesto, siervos, como decían recién, tomó la esclavitud, ¿no? Porque ya no tenía voluntad propia, tiempo propio, ¿no? Sino que justamente estaba subordinado a su padre, y obediencia total, ¿no? Como un esclavo, como un siervo, ¿sí? Tomó también la enfermedad de las personas, la muerte, ¿sí? La soledad, la traición. Vieron todas las cosas que sufrió Jesús estando acá, ¿no? Y que tomó el servicio a los hombres, ¿sí? Él dedicó esos años acá en la tierra, y sin duda que lo hace en el cielo, el servicio al hombre, a los hombres, ¿sí? Que quieran creer en él. Y se hace hijo de hombre. Vieron que es uno de los títulos de Jesús, hijo de hombre, ¿no? Y justamente el sacrificio, tomó el sacrificio como un estilo de vida para salvar a muchos, ¿sí? Por ese medio salvar a todo aquel que quiera ser salvando, ¿no? Y tomó el pensamiento, ¿no? Hasta de las personas, para salvarlos, para ayudarlos, ¿no? Dejó de pensar en él mismo. ¿Y esto qué nos lleva a decir a nosotros? ¿Qué les parece? El yo, si uno lo pone en el centro al yo, ¿qué debemos dejar nosotros? Justamente el yo. Justamente el orgullo, El orgullo, muy bien, el orgullo. El egoísmo, ¿sí? La desunión, que a veces tenemos que eh, actuar realmente sin nada de eso que nos hace mal, ¿no? Y que no aporta a la unidad. ¿Y qué debo? Pero qué incorporado está en nosotros eso, ¿no? Exacto. Que desgraciadamente oramos, pedimos, queremos hacer la voluntad del Padre, pero 2 por 3 aflora eso, sale, ¿no? No hay, qué sé yo, para reventarlo, que no salga más el yo, que sea Cristo el que viva, como decía el apóstol, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero nuestra naturaleza muchas veces nos traiciona. Exacto. Entonces, para el lado izquierdo también, que debo dejar el orgullo, el egoísmo, el yo, ¿sí? Los chismes, por supuesto, las quejas, los malos pensamientos, ¿no? Todo lo que nos aleja de Dios, ¿no? Todo lo que Él nos aconseja que debemos
dejar a un lado, tener el mismo pensamiento, y sabemos que esos pensamientos no los tendría Jesús, ¿no? ¿Y qué debo tomar? Justamente, ¿no? Lo que hizo Jesús, pensar en otros, ser dadivosos, humildes, aportar para la unidad, ¿no? La ayuda, todo lo que Dios nos dice, ¿no? Que debemos hacer. Eh, Acá, ¿no? Nada hacer por vanagloria, ayer hablábamos de eso, ¿no? Ser dadivosos, ¿sí? Ser siervos, ¿no? Fieles, por supuesto, ¿no? Predicar su palabra, ¿no? Entregar hasta estar dispuesto todo por Dios y por los demás, ¿no? Este, Eso en definitiva sería justamente la mente de Cristo. El yo queda subyugado a Dios, porque el Espíritu Santo es el único capaz de moldearnos, pero siempre está a la disposición de parte nuestra de aceptar esa ayuda o no aceptarla. Dios nunca nos va a dejar sin ayuda, pero la voluntad, el deseo, la decisión, la vamos a tener que poner nosotros, ¿sí? ¿Alguna cosa les queda por...? Es muy, 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 muy... Sí, Aquí cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo sí, en Cristo Jesús, también en Él. Él lo que nos llama es a un llamado, a una transformación del corazón, porque ¿con qué sí, sentimos? Con el corazón sentimos. amén. Entonces, no nace del corazón humano todas estas características, ¿no? Que la humildad es contraria a, a los sentimientos de Dios, pero sí nace el permitir que Cristo gobierne mi corazón. Ahí sí, eh, Él tomó nuestra humanidad, pero Él siendo Dios, se sometió, como lo acabamos de escuchar recientemente, Exacto, rendirle el corazón a Dios. O sea que ya tú no piensas como Rosana, ya no pienso como Rosana. Estoy pasando alguna situación en mi vida el día de hoy, entonces yo lo traigo a Dios. ¿Para qué? Para pensar con Él. Entonces, ¿cómo piensa Dios? Aquí está, en su palabra. Que esta palabra sea la que gobierne esos pensamientos que no están inclinados a otra parte, pero mientras lo vamos entrenando a pensar con Dios, haciendo rutas de la palabra de Dios en nuestra mente, entonces Él nos va a dirigir. Pero para eso tenemos que tener nuestra voluntad exacto. rendida, porque si tú tienes la libertad, sí, tenemos una carne que nos lleva a otro lado, pero tenemos un espíritu que nos dirige, que el Espíritu Santo es santo y Él nos dirige a través. ¿Por qué grabamos cada semana un versículo de la Biblia? ¿Por qué creen que es el propósito de Desayunando Juntos que grabes un versículo de la Biblia? ¿Por qué? Porque es ella la que va a transformar esas tendencias que hay en nuestro corazón. Y todos los tenemos esas tendencias, es una lucha diaria. Pero si tú te dices, ay, pues, pero es mi lucha y es así soy yo, no, así no eres tú. Dios no te creó así. Nosotros tenemos su palabra, que fue la que creó todo lo que nosotros vemos, que a través de esta palabra se hizo, puede también transformar este corazón, a sentir como Cristo, a actuar como Cristo. Y él dice que estaba sometido a la voluntad de Dios. Sí, sí, en todo momento, Cuando, ¿no? claro, ¿No? Qué gran ejemplo, y a eso acude
a Pablo, ¿no? A recordarles a los hermanos filipenses de que Cristo había hecho todo por amor por ellos y que ellos hicieran lo mismo teniendo la mente de Cristo, ¿no? Y si lo vemos a Jesús sufriendo, ¿no? En el momento de agonía le dijo al Padre que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Y ese debería ser nuestro accionar diario, ¿no? Señor, que hagas en mi vida tu voluntad y no la mía. Pero a veces tomamos nosotros las riendas de la vida y después nos va mal, nos equivocamos. ¿Y a quién vamos? A Dios, a pedirle soluciones, ¿no? Claro, y como tú trajiste la pelota al pelotista Maradona, es un buen ejemplo, Es, porque solamente el pie que la domina es ahí donde ella se dirige. Lo que tú, cuando en una pelota tú pones tu pie sobre ella, es ahí donde se queda. ¿Quién es el que nos gobierna a nosotros? ¿Quién es el que tú y yo dejamos gobernar cada día? ¿Quién está? Cuando algo más fuerte sostiene, nos sostiene. Cuando algo más fuerte nos sostiene, entonces quedamos quietos. Necesitamos nosotros fortalecernos y dejar que Dios gobierne y someta esta voluntad que quiere inclinarse para el otro lado, para que se someta a la voluntad de Él y Él haga. No somos humildes por naturaleza, como lo acabamos de escuchar, pero aprendemos. El orgulloso, como dijo la doctora antes, el orgulloso tiene una caída fuerte, ¿verdad? El orgullo trae la caída, está ahí. Pero podemos aprender. ¿Y cómo se aprende la humildad? Contemplando a Cristo. ¿Cómo lo contemplas a Cristo? Lo contemplas, la mejor contemplación que podemos hacer es mirando a la cruz. Ahí vemos la mejor contemplación. Así que Dios nos ayude así es, a ¿no? pensar menos cómo soy yo y a pensar más en cómo actuaría Jesús. Me gustó un párrafito, la mitad de un párrafo de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Apóstoles, a donde todo un capítulo habla de las cartas que Pablo escribió desde la cárcel, ¿no? Y él dice, él desea adquirir un carácter fuerte y armónico, el que desea adquirir un carácter fuerte y armónico, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe darlo todo a Cristo y hacerlo todo por Él, porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Debe aprender cada día el significado de la sumisión propia. Debe estudiar la palabra de Dios para aprender su significado y obedecer sus preceptos. De ese modo, puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana. Día a día Dios trabaja con él para perfeccionar el carácter que será capaz de resistir en el momento de la prueba final. Y día tras día el creyente hace ante hombres y ángeles un experimento sublime que demuestra lo que el Evangelio puede hacer en favor de los seres humanos caídos, ¿no? Qué lindo, Qué ¿no? pasaje, muy bueno, sí. Y mira lo que también dice en la Sí, parte de la lección del Espíritu Profecía, sí. la palabra de Dios, Ay, la palabra de Dios es el solemne instrumento que convence de pecado al inconverso, persuadiéndolo de la necesidad que tiene del Salvador que perdona los pecados. Si tú y yo no estamos leyendo, si esto es el libro, no es tu prioridad en las primeras horas al despertarte, vas a verte luchando y que tu corazón se sienta a irse inclinándose por la carne.
Esto tiene que ser la prioridad en tu día. Sí, desayunando juntos estamos aquí, pero tu contacto personal, individual, dice aquí. Hay una parte que dice aquí, individual. Dios permite que el ser humano despliegue su individualidad. No desea que nadie suma su mente en la mente de su prójimo. Los que desean ser transformados en mente y carácter no han de contemplar a los hombres, el mensaje que escuchamos en la primera parte, sino al ejemplo divino. Dios da la invitación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No dice que haya este sentir que siente tu hijo, que siente tu padre, que siente tu hermano, que siente tu vecino. No te dice eso. Te dice que haya en ti y en mí este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mediante la conversión y la transformación, debe dejar que Él me transforme, los hombres han de recibir el sentir de Cristo. Cada uno ha de estar delante de Dios con una fe individual, una experiencia individual, conociendo por sí mismo que Cristo se ha formado dentro la esperanza de gloria. Sí tenemos una tendencia orgullosa, egoísta, sí tenemos, y al reconocer esto me lleva a que yo tengo un refugio donde puedo ser transformada, donde puedo ser moldeada. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo, pero no llueve del cielo. No dice, no es las oraciones levantadas al cielo y te dice, Señor, desciende, oh Espíritu Santo. Sí, esa es una porción, pero hay un esfuerzo humano. Y el esfuerzo humano es no en decir, yo tengo que ser humilde porque no, porque ese poder no viene de nosotros. Esto es algo claro en este día. Ese poder de ser humilde no viene, ese es un fruto, un regalo divino del Espíritu Santo. ¿Cuál es mi parte? Mi parte es sacar tiempo. Mi parte es poner mis prioridades en orden, sacar tiempo para que yo individualmente, al levantarme, me acueste temprano y me levante temprano, a tempranas horas de la mañana, y pídele a Dios esto, que Él lo va a conceder. Levántame a las 4, levántame a las 5. Yo quiero pasar tiempo contigo. Yo quiero que seas tú mi prioridad. Es ahí, tú tomando la decisión de poner esa alarma a las 9 de la noche y decir todo se apaga. Levantarte a las 4 de la mañana y aunque tengas que gatear, hazlo. Y entonces orar. Y después de orar, estar en este tiempo con Dios. Individualmente, antes de la línea de oración. Y verás cómo todo va a cambiar en nuestros corazones. Una transformación que solamente tú y Él la reconocerán en tus vidas. Aquí lo dice, cada uno ha de estar delante de Dios con una fe individual, una experiencia individual, conociendo por sí mismo que Cristo se ha formado dentro de ti. Que Dios te bendiga. Es lo único que pude. Vamos a ir a... Amén. Amén. Vamos a pedir a una persona, si no, Paula, nos llevas en oración. Voy a pedir a una persona a ver si lo hace. Vamos a rendir el corazón a Dios. Oremos. Querido Señor, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, ayúdanos con esta mente tan finita que tenemos a entender la magnitud de tu gran amor. Cuánto hiciste por nosotros, haces cada día y lo harás, Señor, en el futuro. Ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo no nos deje, que todos los días nos toque para realmente tomar buenas decisiones y, como decía Rosana recién, de tomar la decisión de poner una alarma, de despertarnos, estar en contacto con tu palabra, buscar tu compañía a través de la oración
y también de ser portadores de tu gran promesa que vas a volver pronto. Ayúdanos, Señor, por favor, a recordar cada día también el gran sacrificio de tu Hijo, que todo lo dio por amor. Y también podamos dar amor a tantas personas que lo necesitan. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.